Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Usted ha hablado de acuerdos legislativos programáticos para, no solamente para la coyuntura electoral, la elección de los vicepresidentes, está pendiente la elección de las comisiones legislativas, sino también para el tema de el análisis de algunas leyes importantes y polémicas, como la ley de comunicación, ley de aguas, etcétera. Con estos 63 o 64 votos con los que cuenta la mayoría en este momento, ¿se podrán mantener estos acuerdos a futuro justamente para emprender en estos temas tan importantes como, por ejemplo, el análisis de algunas leyes polémicas? Bienvenido. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, 63, 64 votos que fueron necesarios para la elección de los vicepresidentes de la Asamblea, pero no hay que olvidar que por lo menos el 70% de las leyes que han sido aprobadas en estos 2 años han sido aprobadas, valga la redundancia, con la participación de más de 90 voluntades, lo que quiere decir que sí podemos, a través de los diálogos correspondientes, a través de la búsqueda de acuerdos adecuados, el poder lograr aprobar leyes. Claro, hay leyes que son unas más polémicas Correcto. que otras. Ley de comunicación, por ejemplo, la propia ley de aguas. Bueno, la ley de comunicación tiene que estar en agenda en los primeros días, luego de regresados todos de este receso legislativo, porque eso ya está para el segundo debate, ya está prácticamente para que el ponente lo exponga, hagamos criterios sobre eso y al final votemos. La ley de aguas pasa por otra temática, toda vez que la Corte Constitucional decidió que eso tenía que ir por consulta prelegislativa y en ese sentido tiene que trabajarse una vez que la ley orgánica también de la función legislativa, que también está para segundo debate, sea aprobada, ya que tiene una parte fundamental en lo que tiene relación con el trámite de la consulta prelegislativa. Y también el tema de la fiscalización. Pero antes de eso, doctor, ¿qué va a pasar con la elección de las comisiones legislativas permanentes? Entiendo que al interior del propio Alianza País, hay algunos asambleístas que quieren todavía seguir presidiendo estas comisiones. ¿Qué se va a hacer ahí? Bueno, nosotros avanzamos, yo diría, en un 80% previo a este receso, la construcción de la conformación final de las comisiones legislativas. Obviamente no podemos estar todos los asambleístas en todas las comisiones porque no hay el número de asambleístas para aquello. Sin embargo, hemos llegado a acuerdos legislativos con compañeros aliados dentro de esta gran plataforma por la democracia que hicimos con la finalidad no solo de obtener las vicepresidencias, sino además de tener acuerdos legislativos permanentes durante estos 2 años. Y en ese sentido analizaremos, una vez que regresemos del receso, quienes pudieran optar por presidencias y vicepresidencias. En país no existen asambleístas que se aferran a determinados cargos. Lo que existe es la voluntad de llegar a acuerdos productos de diálogos permanentes que permitan, insisto, durante estos 2 años tener una posición de mayoría consistente con la finalidad de aprobar la mayor cantidad de leyes posible. Pero sí hay asambleístas al interior del país que legítimamente aspiran a presidir esas comisiones. Eso por un lado. Y por otro, ¿qué se les ha ofrecido a los, diríamos, a los aliados? ¿Se les ha ofrecido presidencias, vicepresidencias? Es decir, ¿cuál es el alcance de este acuerdo? Compartimos con asambleístas de país y con asambleístas aliados de este Frente Democrático la opción de ir a presidencias y vicepresidencias de distintas comisiones. Unas principales que son sumamente importantes dentro del programa de gestión de este gobierno. La económica tributaria es fundamental, la de justicia considero que es válida, pero todos tienen su peso en un momento dado. Compartimos con esa iniciativa. Lo que no existe en país es el membrete de un nombre de asambleísta que tenga que ir necesariamente a determinada comisión, por una parte. Por otra parte, no solamente es necesario tener las presidencias o vicepresidencias de las comisiones que se estimen más importantes para un proyecto. Lo necesario es también tener las mayorías, porque puede ser que queriendo optar por una presidencia realmente no tengamos la mayoría de personas que estén dentro de la integración de esa comisión. Entonces es una combinación de varios factores que, como indicaba, lo venimos construyendo y que estamos seguros que en la primera semana posterior al receso legislativo quedará
definitivamente conformados. Doctor, estos acuerdos que ustedes los han denominado acuerdos programáticos, que están dentro de una plataforma, ¿estos acuerdos van a ser firmados o más bien hay un documento que avale que no van más allá de un acuerdo político? Porque hay quienes ya están esgrimiendo algunos criterios, se han dado incluso algunas suspicacias en el sentido de que con estos acuerdos se estarían incluso violando la propia Constitución, que no permite a los asambleístas, por ejemplo, tramitar cargos públicos o partidas presupuestarias. ¿Cómo hacer que estas suspicacias justamente se vayan de la mente de los ecuatorianos? Bueno, lo primero, leyendo el acuerdo que fue firmado días atrás, ¿no? La construcción de ese acuerdo tiene una característica muy transparente en el país. No quiero decir inédita, pero seguramente su intencionalidad sí es inédita. ¿Qué es lo que pensamos dentro del país? Que nosotros primero no necesitábamos acuerdos que permitan viabilizar la elección de los 2 vicepresidentes, sino necesitamos acuerdos que permitan que durante estos 2 años mantengamos una mayoría legislativa suficiente para poder plasmar y llevar adelante esas leyes tan importantes. El problema, doctor, es que ustedes han venido, podríamos decir, restando asambleístas de Alianza País, a diferencia de lo que fue en la Asamblea de Montecristi. Ha venido, han salido algunos, otros han desertado por diferentes situaciones políticas, inconformidad, etcétera, y eso obviamente obliga a que ustedes tengan que hacer acuerdos. Hay un desgaste necesario que se da lastimosamente. A nosotros nos cuesta la salida de cada asambleísta de nuestro movimiento, pero hay que analizar por qué se da. Y no solamente salen de país. Analicen ustedes a Mayra Guerrero, analicen Social Cristiano, analicen Sociedad Patriótica. Cada uno tiene dentro de este avatar político de estos 2 años una motivación para estar o no estar todavía sujeto a un movimiento. Pero nuestros acuerdos parten no de la voluntad individual de los asambleístas, sino de los movimientos a los que se deben. Entonces, nos reunimos con los prefectos, nos reunimos con organizaciones sociales, nos reunimos con los representantes de los municipios y decimos, esto que viene haciendo el trabajo no parte solamente de un tema de la Asamblea, es un tema de un plan nacional que el gobierno viene impulsando. Si ustedes están de acuerdo en que esto que se está trabajando es adecuado, vamos juntos además a impulsar ese trabajo a través de los asambleístas en la Asamblea Nacional. En función de eso, en esa línea transversal, transparente, patriótica en mi criterio, se da este último acuerdo que además está plasmado en un documento escrito que nada tiene que ver con esas prerrogativas antiguas de anteriores congresos donde se repartían cargos o determinadas obras. Eso está prohibido expresamente en la Constitución. Correcto. Gracias, doctor Casinelli, el doctor Juan Carlos Casinelli, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Vamos a un corte y tendremos más.